Bienvenidos a su canal Pedagogía Económica. Les habla Víctor Álvarez. Como consecuencia de las pésimas políticas económicas, del endurecimiento de las sanciones financieras y del impacto de la pandemia del COVID-19, la economía venezolana se ha contraído en torno al 80% entre los años 2013 y el primer semestre del 2021. De este colapso no escapa el sector banca y finanzas, que ha sido afectado por una voraz hiperinflación en un contexto de tasas de interés controladas. La brecha entre lo que se pierde por inflación y lo que se gana por interés disuelve el patrimonio en bolívares de los bancos y limita la expansión del crédito. Una idea de la poca capacidad de financiamiento que tiene la banca la encontramos en el límite de las tarjetas de crédito, cuyo monto máximo no alcanza ni siquiera para pagar un mercado de alimentos. Hace tiempo que la Banca Nacional dejó de otorgar créditos hipotecarios, no financia la compra de vehículos ni mucho menos proyectos de inversión. Si no se fortalece el patrimonio de los bancos, el crédito no podrá elevarse al nivel que necesita la reactivación económica de Venezuela. Continuando con la primera temporada de 10 conversaciones estelares con 10 de los mejores economistas de Venezuela, hemos invitado para abordar este tema a Tamara Herrera, directora y economista jefe de Síntesis Financiera, quien ha hecho una contribución muy importante al análisis del sector financiero y del impacto de las políticas públicas sobre los mercados y negocios, así como el análisis de riesgo país de Venezuela. Su calificada opinión es muy solicitada por las empresas nacionales y multinacionales, y para hacer rendir el limitado tiempo que tenemos, vamos con nuestra primera pregunta. Tamara, en este país que sufre una prolongada contracción económica, una voraz hiperinflación y donde la economía se cae a pedazos y ningún sector parece que se salva, ¿es proporcional la reducción del tamaño del sector banca y finanzas a la contracción que ha sufrido el Producto Interno Bruto? ¿O ha sido mayor el impacto de la crisis sobre el sector financiero venezolano? ¿Cuál es el margen que realmente tiene la Banca Nacional para financiar la reactivación de la producción y el consumo? La banca venezolana dejó de crecer a partir del 2014, al igual que el resto del país, que comenzó esta recesión todavía presente hoy en día. Y podría decirse que su declinación ocurrió a la par que el resto de los sectores hasta el 2017. A partir de allí, con el estallido de la hiperinflación, que arrasó en general con la economía, como sucede con las hiperinflaciones, pero para el sistema bancario tuvo la particularidad de ser convertido en la herramienta de ataque a la hiperinflación desde finales del 2018. Entonces, toda la acción de contrarrestación de los impulsos monetarios que vienen del área fiscal, de lo que es esa incidencia fiscal tan fuerte, la dominancia fiscal que se llama, pues toda ella estaba descansando desde el inicio con el establecimiento de encajes exorbitantes a la banca que aniquilaron el crédito y apenas se ha ido flexibilizando a niveles que todavía son paragonables con cualquier otro lugar del mundo, lo más alto del planeta sin la menor duda. En cuanto a su capacidad de préstamo, evidentemente con ese tamaño es mucho más difícil, pero además la normativa establece que no puede prestar más del 20% de su patrimonio, de manera de que siendo tan pequeña y además estando en alguna medida subcapitalizada y siendo imprescindible hacer aportes de capital, pues también está limitada esa capacidad de financiamiento a la economía, sea a empresas como al consumo. Y esto va a requerir, obviamente esto no puede aspirarse que ocurra, sino a partir de un cambio
de entorno de políticas públicas y específicamente también para el sector bancario, y que se recupere esa confianza y se establezcan programas de financiamiento que existen para financiar la capitalización de la banca. La combinación de bajas tasas de interés, inflación y alza del dólar hizo de la especulación cambiaria un gran negocio. Tras la fachada de créditos comerciales, un buen porcentaje de las captaciones al público iba a parar al mercado paralelo, presionando el precio de la divisa. Para el ciudadano de a pie, endeudarse a tasas de interés por debajo de la inflación para comprar un televisor, una nevera o simplemente adquirir dólares resultó ser un gran negocio que se hizo a expensas del activo de la banca, cuyos saldos a cobrar en bolívares se volvían sal y agua debido a la hiperinflación. El Banco Central de Venezuela autorizó sincronizar los préstamos en bolívares con el precio del dólar. Si el dólar sube, el saldo a pagar en bolívares también sube y absorbe así la ganancia cambiaria, desestimulando la especulación en divisas. Pero también da al traste con los incentivos al consumo, toda vez que quien compre una nevera tendría que vender la cocina para poder pagar el crédito. Tamara, ¿qué resultado dio esta medida de indexar los créditos en bolívares al comportamiento de la tasa de cambio? ¿Mejoraron los indicadores de la banca? ¿Se alivió la presión sobre el mercado cambiario? ¿O por el contrario, aumentó la morosidad y se deterioró aún más la cartera crediticia de la banca? Las tasas reales negativas son evidentemente el resultado de es un incentivo creado por la política económica, un incentivo no buscado, creado por la política económica, que no logra atacar el fundamental de los objetivos, que es el de la estabilización, aplacar y abatir la inflación. Y eso, por supuesto, estimula la demanda de crédito, y en el caso venezolano, mientras más elevada era esa inflación y más rígida la regulación sobre las tasas, ese estímulo se desbocó sencillamente ni siquiera a calificarlo para el consumo, sino, como bien señalas en la pregunta, para la adquisición de divisas, que era además una forma de cubrirse del deterioro general de expectativa, la ausencia total de asideros o anclas. La vía por la cual se llega a este freno es buscando precisamente que la demanda de crédito no se fuera a demandar dólares, cosa que en Venezuela, no solo por razones meramente de cobertura, especulativas, pero además sencillamente operativas, la dependencia, el componente importado hace que evidentemente todo crédito tuviera un destino a buscar dólares. Esta medida lo que hizo fue en realidad reducir el universo de deudores, no deterioró en particular la cartera de la banca, sino reducir el universo de deudores que califican para adquirir un crédito con el riesgo cambiario que significa justamente tener una deuda que crece además con una tendencia tan volátil como la que ha tenido el tipo de cambio en Venezuela. Entonces no ha habido una calidad de cartera deteriorada en particular por esa razón, pero vale la pena verlo. Sí hubo una recuperación después de establecidas, prácticamente un año después de establecida la indexación de crédito, comenzó a crecer la intermediación crediticia lentamente, pero los indicadores ya desde enero de este año muestran un declive, donde inclusive cabe pensar que la competencia de préstamos en el exterior haya dejado atrás a la banca venezolana, que por todos los lastres que se le han impuesto ha perdido también competitividad en ese aspecto. Cabe agregar que los indicadores publicados por la Superintendencia muestran una excelente calidad de cartera, pero también hay que tener en cuenta que la banca dentro de esta crisis ha recibido también una dispensa para la reclasificación de los créditos según riesgo para el índice promedio ponderado por riesgo de la
de la capitalización. Continuamos nuestra conversación con la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financiera. Al eliminar el control de cambios, la conversión del patrimonio de la banca de bolívares a dólares ya no se hace con una tasa de cambio oficial sobrevaluada que aumentaba artificialmente el patrimonio de la banca, sino con una tasa de cambio más cercana a la realidad del mercado cambiario. Así, a medida que la tasa de cambio aumente, el patrimonio de la banca en dólares será menor. Tamara, ¿cuál es el efecto que ha tenido el abandono del control de cambios en el sector bancario y financiero? ¿Cuál es el impacto que puede tener la dolarización financiera sobre el patrimonio de la banca? ¿Y qué medidas hacen falta para fortalecer el sistema bancario y financiero? Hasta tanto la política monetaria tenga el actual enfoque, Venezuela no va a tener una dolarización financiera bancaria plena. Como saben, no está permitida la intermediación crediticia en dólares, sino el crédito en bolívares indexados al dólar. Y la razón básica es que las autoridades consideran que esa es la forma, digamos, de generar una demanda forzosa de dinero, toda vez que la demanda de dinero en Venezuela está por el piso, es decir, la disposición de las personas a retener bolívares es virtualmente nula. Entonces ellos lo que aspiran es que forzar a los pagos de los créditos bancarios en bolívares va a generar una demanda forzosa de bolívares y por lo tanto disminuye la presión al alza del precio del dólar, que es el objetivo central de la política monetaria antiinflacionaria actual. Eso es para decir que mientras ese enfoque no cambie, la dolarización tiene un freno relevante. En segundo lugar, creo que, obviamente ahorita los estados financieros se expresan en bolívares. Si tú pasas a una dolarización plena, eso representa un desajuste muy importante para la banca y tendría que ser un proceso debidamente monitoreado por la supervisión, por las autoridades de supervisión, la superintendencia de bancos concretamente, porque hay un importante riesgo de desbalance. Actualmente el balance de la banca está inflado obviamente por el lado del activo en la parte de los créditos porque están indexados, en tanto que el pasivo no lo está y difícilmente pueda estarlo. En estas condiciones pueda ser soportable una indexación de los pasivos para la banca, sería desastroso inducir eso. De manera de que si se pasa en algún momento a la dolarización, ese es un proceso que tiene que monitorearse. Creo que lo indicado es que se vaya gradualmente a permitir precisamente operaciones en dos monedas y se monitoreen esos descalces de balance, de plazo y todos los riesgos. Y por supuesto esto vuelve a poner sobre el tapete la enorme necesidad de capitalización por parte de la banca, y este es un mensaje del cual la banca seguramente tiene conciencia de ello y tendría que prepararse para la llegada de esa eventualidad. El gobierno abre el mercado interno a las importaciones, abandona los controles de cambio y de precios, desregula la economía, permite la dolarización transaccional, privatiza empresas públicas y abre a la inversión extranjera a los sectores del petróleo, gas y minería. Pero el sistema financiero nacional pareciera no tener mucho margen de maniobra para recapitalizarse a fin de atender la mayor demanda de crédito que surja de una eventual recuperación de la economía. En este contexto de apertura y liberalización que lleva a cabo el gobierno, ¿sería viable y conveniente abrir el sector bancario y financiero a la inversión extranjera? ¿Cuáles serían las oportunidades y
¿cuáles las amenazas? No veo en estos momentos que sea viable, no veo ni siquiera que exista un sector externo bancario que quiera ingresar en el actual contexto de Venezuela. Es decir, ni siquiera, no solo por las condiciones macroeconómicas vigentes, sino el marco legal también tiene que ofrecer mayor protección a los accionistas. Toda la política monetaria antiinflacionaria está sostenida en una política monetaria con encajes elevados. No veo incentivos ninguno para que eso ocurra. Pero la pregunta, imagino que viene sobre de haber, una vez superado, digamos, una vez estabilizada la economía, superada la hiperinflación, la inflación alta, bueno, mi opinión es que habría que crear condiciones y dar la oportunidad a la banca nacional para capitalizarse con incentivos, permitiéndole acceso a planes de financiamiento externo para la capitalización, pero no cerrar el ingreso de la banca extranjera, porque se corre el riesgo entonces de encontrar las mismas limitaciones y coartar el proceso gradual de acomodo de la economía a las escalas apropiadas, las eficiencias apropiadas. La economía no debe quedar a la saga de la eventual incapacidad de la banca para capitalizarse. Tamara, ya para finalizar, quisiéramos hacer unas reflexiones sobre el programa de reformas económicas, ¿no?, que necesita la estabilización de la economía nacional. Este debería estar formado, por las medidas correctas, aplicadas en la secuencia lógica y a un ritmo adecuado. La política monetaria y financiera se debería manejar con mucha prudencia y sensatez, toda vez que si se liberan las tasas de interés antes de que la inflación haya sido abatida, como las tasas de interés persiguen la inflación, los altos costos financieros harían prácticamente inviable la reactivación agrícola e industrial. Paradójicamente, liberar las tasas de interés aumentaría los préstamos morosos y esto afectaría aún más la débil situación patrimonial de los bancos e instituciones financieras. Ya para cerrar, Tamara, ¿cuál sería la secuencia lógica de las medidas que formen parte de un programa de ajuste económico, de tal forma que éstas no dejen al sector bancario y financiero en lista de espera, pero tampoco se anticipen y aborten la reactivación del aparato productivo? Esta es una pregunta nada sencilla de responder, no solo porque no hay una fórmula universal perfecta, pero sí, obviamente, como señalan, las tasas de interés deben buscar los niveles reales acordes con la inflación presente e incluso la esperada. Y yo creo que de nuevo eso lo que pone de relieve es que lo esencial y el prerequisito es que el plan de estabilización haya dado los primeros pasos con pruebas de una fuerte credibilidad, con confianza, con una política monetaria que asegure, que levante, que eleve la demanda de dinero, que garantice la remonetización de la economía y no la haga vulnerable a la volatilidad que genera la incertidumbre o las medidas que estén fuera de sincro en materia de ajustes de tasa. Los ajustes abruptos en general son improcedentes. En Venezuela los desequilibrios que se arrastran son muy importantes. Sin embargo, en las tasas de interés activas no tanto, porque en todo caso con la indexación están relativamente cerca de ser tasas de interés reales positivas, no así del lado de las tasas de interés pasivas. Y por eso es que es importante prepararse la banca misma para el momento de una proximidad en los ajustes. De nuevo, esto recalca la necesidad de una capitalización, de unos apropiados incentivos para esa capitalización. Eso requiere marco legal de confianza, porque en estos momentos obligar a mayores capitalizaciones con el marco
legal y el entorno macro vigente es solicitar tirar el dinero por un tubo sencillamente. Así que es un plan primordial para toda la banca y existen además fórmulas de financiamiento internacional para capitalizar la banca y creo que es el caso de tenerlas muy en cuenta. Lamentablemente el tiempo es un verdugo y bueno, ha llegado el momento de agradecer a la economista Tamara Herrera, directora de Síntesis Financieras, por su valiosa contribución al análisis de la actividad bancaria y financiera en Venezuela, así como del impacto de las políticas públicas sobre este importante sector de la economía. Muchas gracias, Tamara. Muchas gracias por esta invitación, Víctor, a atender temas nada sencillos y a ser abordado en tono de conversación tan brevemente. Muchas gracias.